Acompáñeme ahí en su Biblia al primero de los evangelios, a Mateo capítulo 14. Vamos a leer el verso 27 al verso 29. Estamos en nuestra serie que lleva por nombre Una fe audaz. Y quiero hablarles de eso el día de hoy. Mateo capítulo 14, verso 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Por favor, ¿puede ayudarme leyendo el verso 28? Si lo leemos juntos va a ser muy bueno. ¿Listos? 1, 2, 3. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El día de hoy quiero hablarles sobre saltar fuera de la barca. Un salto que tenemos nosotros que aprender a dar fuera de la barca. Tenemos que estar listos y dispuestos. Por favor, póngame atención en lo siguiente, por eso le pedí que leyéramos este verso juntos. Muchas ocasiones, lo que hoy vivimos, ¿verdad? Que sentimos mucho miedo, que sentimos que las cosas no están bien en nuestra vida, no fue idea de Dios, fue idea nuestra. No llegó Jesús a la barca y dijo: tengo un reto para alguno de ustedes, ¿quién se atreve a saltar de la barca? Sino que Jesús llega en medio de un momento difícil para ellos. Y Jesús les dice: no tengan miedo, solo tengan ánimo. Que en otra versión dice: solo confíen. Eso es lo que Jesús les dice. Jesús les deja claro: la tormenta la vamos a calmar, pero necesito que dejen el miedo y que confíen. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, da la orden que yo salga de la barca. ¿Verdad que conocemos la historia? Jesús le dice a Pedro que lo haga. Pedro sale de la barca, da ese salto, y cuando empieza a caminar sobre las aguas, se da cuenta, ¿verdad?, que la tormenta es muy fuerte, se llena de miedo y se comienza a hundir. ¿Quién le dijo a Pedro que saliera? ¿De quién fue la idea? Lo que estaba pasando en ese momento fue idea de Pedro. Esto es los problemas en los que nos metemos cuando no confiamos en Jesús. Y entonces somos muy atrevidos y decimos: Señor, si esto es tuyo, que pase esto. Y empezamos a ponerle a Dios cosas para querer estar seguros y dar ese salto fuera de la barca. Aprendamos como Pedro a volver nuestros temores en una fe radical. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Una fe que pueda experimentar lo sobrenatural. ¿Qué cosas estás viviendo el día de hoy que tú se las pediste al Señor? En el propósito de Dios ya estaba poder traer paz a la crisis o a la tormenta que estaba golpeando tu vida. Pero si fuiste un hombre, una mujer que le dijo: Señor, si esto es tuyo, y le pusiste una demanda, y el Señor en su misericordia, en su soberanía la cumplió, tenemos que volver nuestros temores en fe. Y por favor, saber esto, que el único camino que nos queda es seguir avanzando. No es regresar y volvernos, ¿verdad?, meter a la barca. Si ya dimos el salto, por favor confiemos en el Señor. La tormenta el Señor la iba a detener estando tú adentro de la barca o habiendo saltado por atrevido, ¿verdad? Tenemos que confiar en el Señor. Si dice amén todavía. Confiar en Él en todo momento y en todo tiempo. Esto es lo que vemos nosotros, que aunque Pedro, note esto en el verso, sígalo leyendo en casa, aunque Pedro sentía temor, no dejaba de avanzar hacia Jesús. Porque la orden
¿verdad? En el verso 29, por favor, si me lo vuelve a poner, dice, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Así que no es tiempo de regresar, es tiempo de avanzar. Si dice amén, por favor, todavía. Mire, no nos conformemos con sobrevivir en la barca en lugar de caminar sobre las aguas. Dios busca que nosotros podamos creerle a Él. Dios no busca administradores de la escasez. Voy a ver cómo le hago para este poquito mantenerlo. Dios busca provocadores de milagros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón. Anote esto, la pasividad espiritual es un insulto muchas veces al Dios de lo imposible. Dijo el Señor en su palabra en el libro de Hebreos, cuando tú te acercas a Dios sin fe, cuando tú te acercas de esta manera pasiva, de esta manera, ¿verdad?, donde no puedes creer por algo sobrenatural, terminamos insultando al Dios de lo imposible. Terminamos diciéndole a Dios, yo sé que puedes hacer cosas grandes, pero creo que esto que estoy viviendo se te va a salir de las manos. No tomemos esa actitud. Y hoy quisiera, por favor, que cada uno de nosotros fuera confrontado con esto. Hay una palabra profética en medio de todo esto. Este no es un mensaje para entretener su mente. Es una palabra de confrontación contra la autocompasión. Es la hora de que los hijos de Dios dejen de quejarse por el desierto y que comiencen a gobernar sobre él. Estamos pasando momentos difíciles y tiempos de desierto, sí, y no los podemos negar y no nos podemos esconder de nuestra realidad. Pero no podemos estar ahí haciéndonos las víctimas o buscando quien siente compasión por nosotros o nosotros teniendo autocompasión y decir que estamos preocupados por nosotros mismos. Cuando es tiempo, escúchelo en su espíritu de poder venir y comenzar a gobernar sobre el desierto. Hay momentos en nuestra fe donde no podemos esperar. No es tiempo de que esperes. Debemos provocar que algo sobrenatural suceda. Es más fácil esperar. Por eso, esa es la condición de muchos creyentes. Para provocar que una fe audaz, necesitas comprometerte. Anote esto en palabras mayúsculas. Debes de orar todos los días. Comprométete a ayunar. Debes de aprender cada día algo nuevo de parte del Señor. Debes estar conectado con un lugar donde aprendas de los propósitos y planes de Dios. Debes de crecer en tu vida espiritual. Debes darle a Dios lo que Él te está pidiendo. Para que nosotros podamos tener una fe en movimiento, necesitamos comprometernos. Necesitamos estar dispuestos a dar este salto fuera de la barca. A dar este salto fuera de aquello que hoy a lo mejor nos puede dar, ¿verdad?, mucha confianza y nos cuesta o nos está impidiendo confiar en el Señor. Veamos, por favor, lo que hizo el profeta Elías. En Primera de Reyes 17:1 dice, mire, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tenemos nosotros que tener palabras de autoridad. Tenemos que aprender a hablar con autoridad. La fe audaz, ¿verdad?, no pide permiso al entorno. No espera que las circunstancias sean favorables. La fe audaz altera la atmósfera espiritual de una nación, así como nosotros lo vamos a hacer en esta ciudad. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque estamos creyéndole al Señor y estamos dispuestos, mire, a dar este paso, a dar este salto. Y a lo mejor hoy todo puede parecer inseguro. ¿Usted cree que los que estaban en esta barca le daban a Pedro palabras de aliento, palabras de ánimo? Siempre tenemos un amigo que va con nosotros a todas, ¿verdad? Y probablemente a lo mejor le dijo, Pedro, si tú sales de la barca, yo no voy contigo. Y eso pasa muchas veces. Va a haber personas que ya no quieran caminar contigo porque le van a tener temor y miedo a la fe que están viendo en ti.
una fe audaz, una fe valiente, una fe dispuesta a cambiar las atmósferas espirituales. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Mire, en este pasaje que leemos, y por favor anótelo. Elías no fue a ver al rey Acab, ¿verdad? No fue a ver si el rey Acab quería cambiar. Él se paró con la autoridad de quien pasa tiempo en la presencia de Dios y cerró los cielos. Esto es importante que usted lo reciba en su corazón, porque a veces nosotros vamos con personas y queremos que las personas cambien primero. Queremos que las personas cambien para que entonces las cosas estén a nuestro favor. Elías no hizo eso. Elías no fue a decirle a Acab: eres un rey que ha desviado su corazón de Dios. Eres un rey que está siendo guiado, aconsejado y dirigido por profetas de un ídolo. Eres un rey que su corazón le pertenece a una mujer incorrecta. No fue a decirle a Acab: este es tu pecado y Dios te da una oportunidad de que cambies. Fue y le dijo a Acab: escucha la palabra que voy a declarar, porque esta palabra viene a consecuencia de todo lo que estás viviendo, de toda la manera y la forma de vivir. Y entonces Elías declara una palabra con autoridad y no llueve más. Y no solo es Acab, ¿verdad?, el afectado por esto, sino también toda la nación. Toda la nación es afectada por la palabra que Elías declara. Elías se para con autoridad. Y así tenemos que hacerlo nosotros. La fe audaz, entiende que el poder de Dios gobierna en lo espiritual. Por favor, crea esto con todo su corazón. No importa si se reúnen 400 brujos, 400 adoradores de la Santa Muerte, 400, ¿verdad?, hechiceros. No importa si se juntan 400 sacerdotes satanistas. El poder de Dios gobierna en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén conmigo? No se necesita 400 cristianos declarando una palabra de fe y de autoridad. Se necesita un hombre o una mujer que declare la palabra, pero con autoridad. Elías declaró la palabra de autoridad. 400 hermanos sacerdotes, ¿verdad?, de Baal, trataron de hacer que el cielo se volviera a abrir. El cielo estaba cerrado no por un asunto natural. El cielo estaba cerrado no porque la tierra lo hubiera decidido. El cielo estaba cerrado no porque la naturaleza lo decidió, porque el rumbo de la naturaleza continuó, siguió y el cielo se cerró. El cielo estaba cerrado por una palabra de autoridad. Cuando un hombre, una mujer de Dios tiene autoridad de Dios, tiene que tener mucho cuidado en lo que anda hablando y lo que anda diciendo, porque a lo mejor y tú mismo te estás cerrando las puertas por tu manera de hablar o por tu manera de estar declarando cosas adentro de la casa. Elías no oró, hermanos, por lluvia hasta primero desafiar y degollar a los profetas que estaban desviando al pueblo de Dios hacia un camino de perdición y de muerte. Entienda esto en su espíritu. No habrá avivamiento si primeramente no confrontas tus ídolos, todo lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. No habrá un fuego, no habrá un poder de Dios, no habrá autoridad de Dios si primeramente no confrontamos aquellos ídolos que pueden estar en nuestro corazón, aquello que puede estar ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, aquello que puede estar, ¿verdad?, tomando las decisiones más importantes en nuestra vida, tomando las decisiones más importantes. Mire, usted ahorita tiene una decisión muy importante en su vida, ¿verdad? Tiene que decidir si va o no a tener un hijo, si va o no a moverse de casa o de ciudad. Y muchas ocasiones no es Dios quien tiene el primer lugar en su vida. Muchas ocasiones no es Dios quien dirige las decisiones que estoy tomando. Y entonces tomo la decisión y después vienen las consecuencias de que las cosas se cierran. ¿Qué es lo que quiero, por favor, que aprenda? Toma decisiones guiado, anote esto, guiado en el propósito de Dios.
Ten una fe atrevida para hablarle a las cosas que no son de Dios y que te quieren detener. Diga amén, por favor. Tenemos nosotros que saber esto. Mire, no podemos pasar meses, semanas, días esperando que las cosas mejoren por arte de magia. Tu pasividad puede mantener los cielos de tu casa cerrados. Dios no va a hacer lo que te dio a ti para hacer. Ya te dio la autoridad, ya tienes el derecho legal en lo espiritual para que las cosas sucedan. Pero lo tienes que creer, porque no puedes venir, ¿verdad? Y primero saltar de la barca y ya cuando estés allá afuera decir: no sabía que iba a haber tormenta, no sabía que iba a haber viento, no sabía que iba a haber truenos, que iba a haber noche, que iba a haber oscuridad, no sabía que iba a haber todo esto. Señor, por favor, ayúdame que me ahogo. Señor, por favor, ayúdame. Le pregunto a usted, ¿dejaron ahogarse a Pedro? No, porque aunque Jesús no te metió ahí y te metiste tú solito, tú solita, Él siempre está teniendo cuidado de nosotros. No se despegó de Pedro, no se alejó de Pedro, caminó con él, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Si algo Jesús conocía de sus discípulos es la falta de fe que había en ellos. Y una y otra vez les decía: ¿por qué les falta la fe todavía? ¿Por qué han visto todo lo que han visto y te sigue faltando la fe? ¿Por qué te falta la fe? Tomas decisiones y lo haces sin fe. Tomas decisiones desde un lugar seguro. Tenemos que hacerla y tomar decisiones con fe. ¿Cuántos dicen amén todavía? Reciba esta palabra de parte del Señor, porque es tiempo de que nosotros podamos romper la sequía con una palabra de autoridad. Y la palabra que el Señor me daba en lo profético es que en el nombre de Jesús, recíbalo, se decreta que se corta toda sequía espiritual, financiera y ministerial en nuestra vida. Por la autoridad de la palabra, desatamos un sonido de lluvia abundante sobre nuestra casa y sobre nuestra generación, sin saber que el día de hoy iba a estar lloviendo. Mire, esto es algo que el Señor nos daba, que anotaba. No dependemos de la economía de este mundo, no dependemos del movimiento natural de este mundo. Operamos bajo el orden del reino de los cielos y creemos que se abren las ventanas de bendición sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, por favor, porque es tiempo de que nosotros tengamos fe y que creamos lo que Dios va a hacer. La fe tiene la obligación legal de profetizarle a lo que no es. Ezequiel en el capítulo 37, verso 1 al 10, algunos días atrás lo leíamos, nos habla del momento cuando Ezequiel declara una palabra y le profetiza aquello que está muerto. Le profetiza vida, porque la fe tiene, hermanos, la obligación legal de profetizarle a lo que no es. Aquel que duda, aquel que no se atreve a hablar de parte de Dios, aquel que no se atreve a profetizar y dice que tiene fe, se está engañando a sí mismo, se está engañando a sí misma. Por eso tenemos nosotros que tener claro en nuestro corazón: la fe audaz no acepta el diagnóstico de la muerte, sino que sabe que esta es una realidad y que algún día va a llegar, pero siempre mantiene su fe y su esperanza puesta en Cristo, que si en Él está añadirnos un tiempo más, Él lo hará si nosotros lo creemos. No importa qué tan seco esté el panorama, la fe tiene la obligación legal de profetizar a los huesos secos. Diga amén, por favor. Dios llevó a Ezequiel, mire, a un valle de huesos humanos que estaban secos en gran manera. El panorama representaba la ruina total de una nación. Eso era lo que representaba esta visión. Le dicen a Ezequiel: así es como está ahorita la nación. Así es como está ahorita todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo, todo está seco. El pueblo allá afuera piensa que está en prosperidad, que está en abundancia. Pero delante de mí, le decía Dios a Ezequiel, todo está seco. Tomaron una decisión incorrecta, apartaron a Dios y le dieron el primer lugar a los ídolos. ¿Y qué fue lo que eso trajo? Trajo sequedad. Porque cuando caminamos sin Dios, lo que viene es sequedad. Pero es fácil regresar a Dios.
El primer paso se llama fe. Anótelo, por favor. El primer paso que tenemos que dar, mire, se llama fe, poder venir y hacerlo. ¿Cómo cree usted que se sintió Pedro cuando en su mente tenía todo registrado, todo lo que se necesita saber para tener la seguridad de que si pisas sobre el agua te vas a hundir? Todo eso estaba en la mente de Pedro. Pero cuando Pedro saca el primer pie de la barca, ¿verdad? Y pisa sobre el agua y ve que no se hunde y ve que el agua lo sostiene, ese es el paso de fe para dar los siguientes. No crea usted que los demás pasos necesitaron fe, solo se necesitó en el primero. Solo se necesita fe en el primer paso. Ese es el más difícil, ese es el más complicado. Ahora fíjese bien, ¿cuántas personas vieron a Pedro caminar sobre el agua? Todos los que estaban en la barca, pero ninguno lo siguió. Ninguno continuó, ninguno fue atrás de Pedro. Ninguno dijo, mira, no se hundió, yo también, y saltó fuera de la barca. Ninguno tomó esa decisión, porque siempre el paso más difícil es el primero. Todos los demás pasos que dio Pedro, ¿verdad?, eran en respuesta a la fe del primer paso. Así que por favor, crea en su corazón cuando Dios lo está llevando a dar pasos de fe. Y si ya dio el primero, no tenga temor de todos los demás. Me motivan sus amenes. Dios no le pidió a Ezequiel que llorara por los huesos secos. No le pidió a Ezequiel que hiciera un análisis teológico de la desgracia que venía sobre el pueblo de Israel. No le pidió a Ezequiel, ¿verdad?, que se lamentara porque el pueblo de Israel se fue tras de los ídolos. No le pidió a Ezequiel que juzgara o que condenara la decisión del pueblo de Israel. Le dio una sola orden, y esa orden fue: profetiza. Profetízale, por favor, a todo lo que ves que hoy está muerto, a todo lo que ves que hoy se encuentra mal. El milagro ocurrió cuando el profeta abrió su boca y alineó su voz al diseño de Dios. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas, hermana? Abrir tu boca y alinearte al diseño de Dios, a los propósitos de Dios. Alinearte a lo que Dios quiere hacer. Estoy seguro en mi corazón de lo que voy a hacer viene de parte de Dios. Y por eso es que aunque las cosas se ven difíciles, yo hablo alineado a lo que Dios está haciendo. Tenemos, por favor, que tener mucho cuidado, de no enterrar nuestro ministerio. No enterrar nuestros sueños, no enterrar a nuestra familia diciendo, ya es muy tarde, esto está seco y esto está muerto y ya lo doy por perdido. Diga amén, por favor, y créalo. Tenemos nosotros que evitar eso. No vamos a caer en eso, no vamos a hacerlo. Tu boca a veces se ha vuelto experta en describir todo lo que está muerto a tu alrededor, a tu entorno. Por eso es que muchas personas deciden abandonar un matrimonio, abandonar una casa, decir, es que ya esto ya es muy tarde, ya no se puede, yo ya me voy. ¿Verdad? Ahí se ven. Las cosas no están bien, pero lo que el Señor nos está llamando a hacer esta mañana, créalo en su corazón, es hablar con autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es profetizar. No estés hablando mal de tu matrimonio. No estés reuniéndote con tus amigas para hablar mal de tu esposo. Me motivan sus amenes, hermanas. No estés, por favor, reuniéndote con otras personas para hablar mal de tus hijos. No te reúnas con tus padres para hablar mal, con tus amigos para hablar mal de tus padres. Deje de hacer eso. Deje de estar diciendo, ¿verdad?, que ya todo está mal. Usted es un niño, usted es un joven que ha creído en el Señor y lo ha recibido en su corazón. Aprenda a hablar con fe, aprenda a hablar con autoridad y decir, Señor, ¿verdad?, yo sé que las cosas van a cambiar. No esté hablando, por favor, que su papá es un alcohólico, que su papá es un drogadicto, que su papá es, ¿verdad?, un infiel. Por favor, cambie esa manera de hablar. ¿Qué es lo que tienes que hacer en medio de toda la situación difícil en la que puedes vivir? Comenzar a profetizar. Comenzar a hablar de parte de Dios
de que Él va a traer vida en todo lo que hoy se ve difícil. Si tu boca solo habla de los huesos secos, tú te estás volviendo más un socio del enemigo, un socio del diablo que del cielo. Abre la boca y profetiza vida, porque nunca el cielo te va a dar la orden de estar profetizando muerte. La única vez que Jesús profetizó que algo se iba a secar, no lo hizo contra una persona, no lo hizo contra una familia, lo hizo contra un árbol, porque él sabía que al declarar esa palabra se iba a cumplir y se iba a secar. Pero él no lo hizo contra ninguna persona. Deje de estarle diciendo a alguien que le va a ir mal. Deje de estar diciendo que las cosas no van a cambiar o no van a mejorar. Deje de estar profetizando en contra de su casa. Tenemos nosotros que poder alinearnos a lo que Dios quiere hacer. Si dice amén conmigo. En parte le predico y en parte le profetizo, y reciba por favor esta palabra. Hoy le hablo a cada área que el enemigo declaró muerte en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Huesos secos, oigan palabra de Jehová. Decretamos que el soplo del Espíritu Santo entra ahora en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra salud y en el llamado que Dios nos ha dado a servirle. Lo que estaba disperso se une, lo que estaba seco cobra vida y nos levantamos como un ejército de parte del Señor. Que el Espíritu de Dios more en nosotros y no nos permita retroceder, sino avanzar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Créalo y recíbalo en su corazón. Mateo capítulo 11 versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, mire, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que aprender a tomar nuestra herencia. La fe audaz, hermanos, no negocia con las tinieblas. La fe audaz no se conforma con las migajas que caen de la mesa, porque nosotros somos hijos y Dios nos ha provisto un pan diario que desciende para nuestra familia, para nuestra casa. La fe audaz toma lo que el Señor le ha dado por heredad, lo que el Señor le ha dado por herencia. Escúcheme bien esto. Hay niveles de unción y de respuesta que jamás se van a manifestar con oraciones de 5 minutos hechas y sin ganas. Aquí estoy, Señor. No sé qué decir, pero aquí estoy. Y con esa oración de 5 minutos que acabo de realizar, y sin hacerlo sin ganas, sin esa convicción en mi espíritu, ¿verdad? No se va a manifestar ningún tipo ni ningún nivel de unción. El profeta enseñó que el Espíritu Santo, cuando empieza a moverse, trae niveles de unción, y que el primer nivel de unción llega a los tobillos de una persona. El primer nivel de unción que nosotros tenemos no es para ministrar, no es para dar, es para sostenernos en lo que Dios va a hacer. Porque hay muchas personas que son usadas por Dios y después de ser usadas por Dios caen, ¿verdad? Tropiezan, fracasan. ¿Por qué? Porque no tenían esa unción para sostenerse. Pero la gente piensa que la unción solo es para poner manos y que la gente pueda recibir y ser ministrada. Y la primera unción es para que tú te afirmes. Si dice amén conmigo. Para que yo pueda saber dónde están mis pies. Y después dice que la unción viene sobre las rodillas. Y si algo hace que este cuerpo esté de pie, es el movimiento que hay en las rodillas. Mis pies me muestran el lugar donde estoy parado. Esa es la primera unción que tengo. Yo no estoy aquí, yo no me envío solo, yo no me mando solo, yo no vengo a predicar solo porque sé, ¿verdad?, algunos versículos de la Biblia. Yo no estoy parado en este lugar solo, sino que he sido enviado de parte de Dios. Sé dónde estoy parado. Y ahora me sostengo cuando ministro. Cada vez que usted ministra algo de parte de Dios, cada vez que usted se levanta en contra de algo que el enemigo está haciendo en una persona, el enemigo no se queda de brazos cruzados y el enemigo responde.
La unción muchas veces son golpes sobre el enemigo para que suelte las almas. ¿Y qué es lo que recibimos después de eso? También golpes. Hay una lucha espiritual que viene también en contra de nosotros. Pero aquel que tiene una unción sobre sus rodillas, ese permanece firme. A él le pegan y le golpean y se tambalea, pero se vuelve a firmar. Porque hay un poder de Dios sobre nuestras rodillas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El silencio de Dios, mire, en muchas ocasiones es un filtro para evaluar si realmente deseas un milagro o si solo tienes pura curiosidad pasajera de ver qué sucedería si Dios hace algo. ¿Qué sucedería si le digo a Dios que si Él me está dando una orden, que si Él se está acercando a mí? ¿Qué sucedería si le digo a Dios que si es real lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viendo? ¿Qué sucedería si le digo a Dios que entonces me permita saltar afuera de la barca y algo que nunca ha sucedido suceda? ¿Qué pasaría? Y hay gente, insisto, que tiene solo esa curiosidad. ¿Qué sucedería? Lo tremendo es cuando tu curiosidad se vuelve tu realidad. Y Dios te dice, ven, sal fuera, salta. Ven, camina, ven hacia mí. Ven hacia mí. No, Señor, yo nada más lo decía por decir. No. Salte de la barca y comienza a caminar. Ven. Ven, por favor. Y Dios comienza a motivarnos. Dios comienza a animarnos de que nuestra fe sea audaz, sea valiente y que estemos dispuestos a dar ese paso fuera de la barca. Señor, solo era curiosidad. La curiosidad que Pedro tenía se volvió en uno de los eventos más grandes en la fe cristiana. Y muchas personas, cuando necesitan tener más fe, se acuerdan de este momento. El momento que solo fue pura curiosidad para Pedro, pero que ahora se ha vuelto un pilar, un fundamento de la fe de muchos, de la fe de muchas personas. Decir, si Pedro lo pudo hacer, yo también. Y empezamos a recibir lo que Dios le dio a Pedro en este momento tan importante. Lo comenzamos a ver. Señor, si es real y si tú existes, Señor, que yo pueda salir vivo de esta enfermedad. Y cuando te decían que solo tenías meses, ahora sales vivo. Tú todavía te estás preguntando cómo fue que sucedió eso. ¿Cómo fue que pasó eso? Pero la gente que te conoce y te ve vivo cuando deberías de estar muerto, empieza a creer, empieza a tener fe. Lo que solo fue curiosidad para ti, ahora se vuelve, ¿verdad?, inspiración en la fe de otros. ¿Qué sucedería si le creo a Dios por algo que los demás no quieren creer? ¿Qué sucedería si yo le creo a Dios porque las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, pueden ser diferentes? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si yo le creo a Dios? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha caminado sobre las aguas? Nadie. Pero ¿qué sucedería si yo se lo pido a Dios? Si yo le digo a Dios, ¿verdad?, que quiero saber y estar seguro de que Él está conmigo. Señor, si eres tú, manda, da la orden para que yo vaya hacia ti, para que yo pueda venir y avanzar hacia ti. Por favor, escuche esto, porque todos los que estaban en riesgo de muerte, en riesgo de muerte. Y Pedro no dijo, Señor, si eres tú, que todos nos salvemos y que todos vayamos hacia ti. Señor, si eres tú, sálvame por favor a mí. ¿Qué vaya a pasar con estos? No sé, Señor, esa no es mi curiosidad. Señor, por favor, sálvame, que yo vaya hacia ti. Da la orden, Señor. ¿Qué sucedería si Dios hace lo que le estamos pidiendo? ¿Qué sucedería, iglesia del Señor, si Él da la orden
de que un avivamiento, poderes, señales y milagros se manifiesten en medio de la iglesia porque se lo estamos pidiendo? ¿Qué sucedería si la atmósfera espiritual de toda esta ciudad cambia porque esta iglesia comienza de rodillas a estar clamando al Señor para que su presencia se manifieste? ¿Qué sucedería, amados hermanos, si nos atrevemos a creer? Porque las familias de esta ciudad pueden ser transformadas y pueden ser cambiadas. ¿Qué sucedería si no solo oramos por la salvación de nuestra familia, sino por la salvación de las familias de esta ciudad? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Queremos la victoria de Elías, pero queremos mantener la comodidad de los profetas de la corte. Delante del rey Acab había muchos profetas, pero estaban muy cómodos. Por eso nadie se atrevía a señalar y a decirle a Acab, Dios dice esto. ¿Quieres ver al ejército que vio Ezequiel? Pero a veces nos da flojera caminar entre los valles donde la gente se está secando, donde la gente está muriendo sin Dios. La unción que nosotros pedimos y queremos nos va a costar la comodidad. Nos va a costar muchas veces la reputación. Nos va a costar muchas veces el abandono. Nos va a costar muchas veces nuestra agenda personal, nuestros planes y propósitos. Nos va a costar muchas veces nuestra salud. El desafío hoy es que terminemos la tregua con el temor. Si hemos aprendido a estar en paz con el temor y no nos atrevemos a dar un paso hacia adelante fuera de la barca, porque ya le dijimos al temor o al miedo que no vamos a hacer nada, que no vamos a tomar ninguna decisión importante con nuestra vida. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen. Ya le dijimos al temor que no nos vamos a mover. Ya le dijimos al temor que no vamos a salir de nuestro cuarto, de nuestra habitación. Ya le dijimos al temor que no vamos a volver a intentarlo en este matrimonio. Y si el día de hoy rompemos la tregua que podamos tener con el temor, si el día de hoy le decimos, Señor, no me voy a quedar sentado quejándome, no me voy a quedar, Señor, sentado sin hacer nada, sino que te voy a empezar a creer a ti. Si fuiste bendecido por este mensaje, por favor comenta en qué parte de él Dios habló a tu vida. No se te olvide dar me gusta y compartir. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de las siguientes predicaciones. Bendiciones.